Okay, let's try something different. Sobre las alternativas al tabaco existen diversas. Muchas de ellas son muy conocidas y perfectamente contrastadas, pero nos encontramos con que no todas cumplen con su finalidad, que es que la persona abandone el hábito del tabaco. Principalmente podemos encontrarnos con los parches de nicotina, con distinta graduación, que en algunas personas son muy beneficiosos, pero no evitan muchas veces la recaída, de que la persona vuelva a su hábito de fumar tabaco. Quizá porque el enemigo en sí no sea estrictamente la nicotina, sino algo más que acompaña. Luego también nos encontramos con medicamentos que tratan de mitigar los efectos de la falta de la nicotina en el cuerpo, y tampoco tienen siempre un 100% de beneficio. Estos medicamentos a veces también producen unos efectos secundarios, igual que su beneficio, los efectos secundarios contrastados, que obligan en muchas ocasiones a suspender su administración. Luego tenemos también, y lo digo de una forma de conocimiento público, tenemos también las terapias basadas en los profesionales de la psicología, personas que realizan estudios muy serios y un seguimiento de las personas que acuden a dichos cursos. Estos cursos tienen una importancia bastante significativa, porque lo realizan profesionales. Y cuando quiero decir profesionales es que son gente que ha estudiado a fondo el problema y que en el mejor de los casos obtienen un 50% de resultados positivos, duraderos, a largo plazo. Es decir, nos quedamos con que existe un tanto por ciento de personas que bien utilizando las pastillas, bien utilizando los parches de nicotina, bien utilizando las técnicas de psicólogos profesionales, nos encontramos con que existe un número de personas que no encuentran respuesta a su hábito del tabaquismo. Y luego también quisiera recalcar que existe, digamos, un mundo aparte que es un mundo en el cual se permite, y voy a ser un poquito duro con la expresión, se permite la estafa, se permite el engaño y no se persigue. Y son personas que se hacen pasar de una forma casi esotérica por personas que, digamos, vamos a decir, curanderos, en el cual le pueden administrar desde unas hierbas bajo, digamos, mejor dicho, bajo ningún apoyo científico, y decir que esas hierbas son las que te van a curar. Y que bueno, pues con que pagues la voluntad, que suelen decir que como mínimo son 20 euros, pues entonces estas personas también dicen que son una alternativa al tabaco, y muchas veces una alternativa muy seria, cuando verdaderamente no lo es. Y estas cosas, como el poner una grapa en la oreja, que nada tiene que ver con la acupuntura, pues en algún momento se podría volver a retomar el tema, pues estas personas que ponen una grapa en la oreja, yo he visto también inclusive poner productos alimenticios debajo de un esparadrapo en el abdomen durante una semana, y con eso aseguraban que dejaban de fumar. Entonces esto me recuerda que también debemos de ser exigentes con todas las alternativas al tabaco, de una manera tan específica como se está realizando ahora sobre el tema del vapeo, que es la última alternativa al tabaco, en la cual, como experiencia personal y profesional, doy una gran validez. Si bien es cierto que lleva muy poco tiempo con respecto a unos medicamentos u otras alternativas al tabaco basadas en la ciencia, el vapeo, como se suele llamar al cigarro electrónico, a la acción de fumar el cigarro electrónico, el vapeo tiene unos beneficios que yo he podido personalmente, como ya exfumador, gracias a este método, lo he podido contrastar, y sobre todo ver cómo la gente que yo veo, mis pacientes que yo veo a diario, me reflejan todo lo que anteriormente he dicho sobre las alternativas al fumar. El problema principal del tabaquismo es que tendemos a generalizar y a meter en un mismo grupo a todas las personas que fuman, es decir, a todas las personas que inhalan la combustión del tabaco. Nos olvidamos muchas veces, inclusive en nuestra profesión, de que hay personas que nacieron con el cigarro, digamos casi sin miedo a exagerar, nacieron con el cigarro en la mano. Es decir, sus ídolos de la infancia fumaban, sus ídolos de fútbol
de todo tipo, tanto del cine, fumaban. Yo personalmente recuerdo cómo al cumplir los 18 años ya te daban una copa de coñac y fumabas con tu padre, con tu tío, con el amigo, porque ya eras mayorcito. Entonces ibas a un cine y fumabas. Eras un fumador pasivo y activo por todas partes. Entonces, inclusive, cuando iba a mis primeras consultas de médico, me cambiaban el cenicero del médico que estaba anteriormente. Y entraba un paciente fumando, y allí nos fumábamos un cigarrito, hablando de su bronquitis crónica. Es decir, este grupo de pacientes es el más difícil de tratar. Es el que tiene una adicción psicológica. No es solamente una adicción física. La adicción física de la nicotina podemos decir que es una adicción pasajera, que no va más allá, en el peor de los casos, de unos días, y que tampoco va a conllevar que una persona vaya a delinquir por la deprivación del consumo de nicotina. Pero hay una adicción psicológica, en la cual la persona tiene asociado un montón de actividades de su vida, desde su infancia, desde su adolescencia, y que ahora en la madurez se encuentra con que todos los remedios que hemos mencionado en cuanto a las ayudas para dejar de fumar no le solucionan el problema. Y nos encontramos que estas personas buscan algo alternativo que normalmente no está controlado y no tiene ninguna base científica. Pero estas personas están desesperadas y están pidiendo un producto que les pueda ayudar. Y yo estoy encontrando gente que su principal duda es si las soluciones alternativas que no le han funcionado, al encontrarse con la acción del vapeo, si es una actividad segura. Y yo le puedo decir que como seguro no hay nada, pero principalmente lo que puedo decirles es que como una ayuda para dejar el tabaco, el consumo del tabaco, es una gran ayuda que no entiendo como profesional por qué se está desinformando sobre ello de una forma muchas veces tan descarada. El sector del cigarrillo electrónico está pidiendo a gritos una regulación, es decir, acabar con las malas prácticas de venta y de información, como existe en muchas tiendas actualmente, en las que bajo el nombre a lo mejor de una franquicia se esconde un producto de una calidad más que deseable. Entonces las personas lo que están deseando es decirles, mire, esto no es tan malo como el tabaco, ni tampoco es tan malo como muchas veces se intenta decir. Esto necesita que usted se informe y usted sepa si puede tener esta alternativa y si esta alternativa es la que usted precisa. Porque como anteriormente he podido explicar, hay gente que con un parche de nicotina obtiene unos beneficios estupendos y abandona el hábito del tabaco. Entonces esa persona no necesita el cigarrillo electrónico. Hay gente que con otras terapias tienen unos efectos positivos, porque el fin de todo es dejar el hábito del tabaco. Entonces, si con el cigarrillo electrónico, bien regulado en cuanto a calidad y puntos de venta, podemos informar a la gente de que pueda tener algún efecto secundario y que ese efecto secundario es reversible y es menor, siempre será mucho mejor que los efectos secundarios que todo el mundo sabe que tiene el tabaco. Es por ello que yo considero que el vapear, el uso del cigarrillo electrónico debe de ser regulado para beneficio no solamente de la persona o del organismo que lo regule, sino también para la tranquilidad del usuario. La opinión que uno personalmente pueda tener sobre la información que recibo a través de los medios de comunicación da un poquito de qué pensar, ¿no? Es decir, podemos aquí ponernos a hablar de, bueno, pues existen detrás los intereses de Hacienda, los intereses de las tabacaleras, los intereses de las farmacéuticas. Sería retroalimentar siempre el mismo dragón. Eso que cada uno saque sus propias conclusiones. Porque como médico lo que me interesa es que la conclusión que saque una persona es que su salud ha mejorado. Que no solamente ha dejado de fumar, sino también que ha dejado de vapear. Que si luego quiere hacer de su actividad del vapeo algo lúdico, ya es mayorcito, esa persona ya es adulta para poder seguir con esa actividad. El tratamiento que se da es un tratamiento que a poquito que uno vea, pues bueno, como profesional no me asusta, pero he visto que como profesional he visto personas que me dicen que el vapear es peor que el fumar, que el vapear es malo, que dicen. Es decir, nunca tiene una referencia, y esas referencias que encontramos muchas veces son de personas desinteresadas, personas que intentan explicar que hay alternativas y que una de ellas es el cigarrillo electrónico. Esa referencia de que muchas veces se dice todo lo negativo, adornado con unas imágenes
y unas opiniones, digamos, editadas de una forma que parece que el vapear es algo nefasto, creo que no son nada acertadas. Creo que la gente necesita información y regulación, y después que decidan. La información que la gente está recibiendo muchas veces es una información en la cual es interesada, y también pocas veces es desinteresada. Normalmente la gente de mi generación, podemos encontrarnos con que de pequeños aprendíamos las cosas malas o las cosas que nos prohibían o que luego se han demostrado que no eran tan perniciosas, las aprendíamos en la calle. Y ahora actualmente hemos pasado de aprender cierto tipo de cosas que no sabemos si son buenas o malas hasta que no pasa un tiempo. Hemos pasado de la calle, hemos pasado a la red. Y en la red nos encontramos gente desinteresada con una gran, una gran voluntad de ayuda hacia las personas que actualmente son referencia. Son poquitos, no son tantos, son referencia, y bueno, pues encontramos que cuando hay que probar un aparato, una batería, pues encontramos gente que es muy seria y ya se encuentra desbordada, porque como vuelvo a decir, son personas que ante la falta de información seria y de regulación, la gente los toma como una especie de guías, no de guías personales, sino de guías de material y de guías de información. Entonces uno empieza a informarse y puedes tener la suerte de que te informes bien porque eres con estas personas, estas páginas web también, y te encuentres también con foros en los cuales se vierten una gran cantidad de información verdaderamente que como médico puedo contrastar, y verdaderamente pues se puede decir que si se producen ciertas sustancias, que si son cancerígenas, pero no se profundiza con un método científico. Por eso yo siempre indico que hay que informarse de gente que sepa de este tema, y sobre todo que la desinformación no se convierta en la tónica de una información. La regulación es necesaria, y con ella el resto del beneficio de una buena regulación va a conllevar que la salud de las personas no tengan la menor duda de que puede al menos mejorar con respecto al hábito de fumar. De mi propia experiencia, que puedo decir personalmente, luego puedo entrar en la experiencia profesional. Como personalmente he sido una persona que nació con el cigarrillo, y estuve fumando pasivamente a través de familiares, de conocidos, y luego pues al cumplir los 18 años ya era mayorcito y podía fumar. Mi experiencia ha sido que incluso estudiando medicina he podido comprobar cómo seguía fumando. He visto cómo no solamente yo, sino muchos compañeros seguían fumando y siguen fumando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llega un momento en que te encuentras en un callejón sin salida. Es decir, dices, bueno, yo soy médico, estoy fumando y le estoy diciendo a la gente que deje de fumar. Entonces he encontrado alternativas. Al estudiar personalmente qué alternativa me podía ir mejor, he encontrado que el vapear para mí ha sido resolutivo. Digamos que desde el tercer día de empezar a vapear, los cambios que yo personalmente a nivel de mi organismo encontré, los podía entender por unos conocimientos médicos, pero a mí me asombraron, y es por ello que he ido recabando información a todo nivel, no solamente a nivel científico, sino también a nivel social del comportamiento humano, y he podido ver que es una gran alternativa y por lo menos para mí lo ha sido más que otras. Si bien otras alternativas hay gente que le ha venido muy bien, la mejor alternativa no cabe duda que es también que es dejar de fumar sin más y no tener que vapear. Es un 10% de personas que se habla, pero personalmente yo he notado, mejor dicho, no he notado ningún efecto secundario. Al contrario, he valorado mucho más mi salud al vapear que al fumar. Dentro de los estudios que he podido realizar personalmente al conocer este mundo del vapeo, y debido a mi profesión en la cual me trabajo como médico especialista en vigilancia de la salud, he visto cómo es más fácil también para algunas profesiones, algunas personas, dejar de fumar, y también cómo es más fácil el perpetuar un hábito de tabaco fumándolo. Hay profesiones como son el transporte, hay profesiones como son las personas que se dedican a la informática, y sobre todo profesiones en las que la persona está sola, la persona que tiene mejor cambios de turnos de horarios, las personas que trabajan de noche. Entonces estas personas sí que tienen muy poca voluntad para poder desarrollar una ayuda o buscar ayuda en alguien que les pueda informar sobre una alternativa al tabaco. He visto como personajes por ejemplo, donde yo resido, en Madrid, hay personas dedicadas al transporte que ya llevan su batería, su tradicional batería, y que de vez en cuando pues
dan un poquito al vapeo y te dicen que les ha cambiado la vida. ¿Por qué? Porque no están pendientes de estar con el cigarro abierto y teniéndolo prohibido, estar fumando a escondidas. Una persona adulta fumando a escondidas es algo que nos debería de avergonzar, que llevemos a la gente a esa situación, por falta de comprender que existen actividades que son bien, que unidas a la parte psicológica de donde viene la persona fumando, de a qué edad empieza a fumar. Hay actividades, como he dicho, que conllevan un consumo, digamos que sin cuantificar, de tabaco por parte de la persona. Todos los días estamos observando gran cantidad de información, para mí un poco sensacionalista, sobre posibles efectos secundarios del vapeo. Si bien es cierto que es una actividad que todavía precisa una regulación y mucha más investigación de los efectos a largo plazo, a corto plazo son casos aislados. A corto plazo son casos en que no admite ninguna comparación con lo que el vapeo está intentando, con lo que está intentando terminar, que es con el hábito del tabaco, que es la verdadera lucha, la verdadera lacra de esta sociedad, el acabar con el hábito del tabaco. Si por cada 2 casos que podamos encontrar, que encima no están del todo contrastados, nos encontramos miles, cientos de miles y millones de personas en el mundo que son adictas y que están sufriendo y muriendo en un hospital, aquí en un hospital, por el tabaco, sería mejor intentar ayudarles a estas personas con información de posibles alternativas, en el que el cigarro electrónico parece ser y promete ser una de ellas, que no estar continuamente dando una información en la que se mezclan imágenes no del paciente, sino de personas que dicen que tienen el cigarrillo electrónico, les ha producido una carraspera, les ha producido unas alteraciones que verdaderamente son banales. No van más allá, hasta lo que yo he podido ver hasta ahora, no va más allá de lo que yo inhalo y sufro con mi moto en las calles de Madrid. Creo perfectamente, y además personalmente lo he vivido, que el cigarrillo electrónico es una alternativa más para dejar de fumar en la mayoría de los casos. Y hay gente que con otras alternativas que están ya contrastadas puede dejar de fumar, pero cuando fallan, desde luego que para mí el cigarrillo electrónico es algo que, a falta de noticias y de investigaciones a largo plazo, es una alternativa muy válida para dejar de fumar. Decir que si el vapear es seguro es como decir que si conducir coches es seguro, es decir, es seguro fumar tabaco. No olvidemos que el vapear ha salido, la base fundamental del vapear ha salido como una alternativa al tabaco. Si lo comparamos con el tabaco, desde luego, no tengo ninguna duda de que vapear es seguro respecto a lo que viene a luchar, contra lo que viene a luchar, que es el hábito del tabaco. Yo no he encontrado personas que se encuentren como quejándose de que la persona al lado vapee a su lado, ¿no? Y que existan estudios serios de que haya un vapeador pasivo. Lo que hay que tener es un poco de decoro, de educación y de respeto a los demás. Todos hemos visto en un programa de televisión de información cómo una persona se sienta en un autobús y directamente le echa intencionadamente el vapor, que no el humo, el vapor a una persona que está al lado. Eso me parece una falta de educación, no es un vapeador pasivo. Yo creo que el vapeador tiene un perfil psicológico de que es una persona adulta que sabe que por lo que está y por qué ha empezado a vapear. Yo no he visto ningún vapeador que, digamos, no haya sido antes fumador, y creo que el vapeador pasivo no hay ningún estudio que pueda decir que el vapor sea perjudicial para la salud a día de hoy. Yo creo que el cigarrillo electrónico no tiene por qué crear dependencia, puesto que la nicotina uno lo va graduando progresivamente a disminución, porque si vas aumentando pues vas a tener unos efectos secundarios que verdaderamente no son tan graves como pueda ser el de haberte fumado un paquete o 2 paquetes en un día, sino que vas a notar unos efectos secundarios fácilmente identificables por el fumador. Pero como todo vapeador que ha sido fumador y que usa esta alternativa para dejar de fumar, no he visto gente nada más que deja de fumar y ya, es decir, sigue con el vapeo, pero hasta un cierto punto. Vapear por no fumar, cuando quieres dejar de fumar, pues la gente no lo entiende y puede quedar como una actividad de tipo lúdico. Eso ya cada uno puede decir, bueno, pues me parece estupendo, porque pueda persistir una cierta afición que sí puede crearlo a una actividad que nos sorprende a todos por novedosa. Pero yo no he visto ningún caso de que pueda crear una adicción. Puede crear una adicción algún tipo de, por ejemplo, como pueda ser
el estar comprando nuevos aparatos continuamente, ¿no? Y que no puedas dejar de vapear. Las excepciones existen y entre millones de fumadores de tabaco, llamado convencional o analógico, desde luego la adicción está ahí, pero la adicción que pueda ser de momento puntual al cigarrillo electrónico está por demostrar, ¿eh? En cuanto a los componentes que puedan ser cancerígenos encontrados en el cigarrillo electrónico, requieren un estudio mucho más profundo, mucho más amplio. De momento ahí depende sobre todo de qué tipo de fabricante. Por eso es muy importante que la gente sepa que pueda existir una regulación y que esa regulación vaya enfocada a la calidad y claridad. No por comprar en unas tiendas que se ponen de moda fuera de nuestro país unos líquidos cuya composición cuando vienen lo único que nos favorece es el precio, pero la calidad no sabemos ni cómo se ha almacenado, ni cómo se ha manipulado y ni siquiera si es auténtico. Entonces los líquidos de calidad contrastada, los fabricantes están adecuando los componentes, las formulaciones para que cada vez sean más seguras y ante todo, a falta de una seguridad que haya una relación causa directa, no la haya en un futuro. Hay líquidos que inclusive, si hemos hablado de China, hay líquidos ingleses, hay líquidos, por supuesto, españoles y hay líquidos también griegos de laboratorios muy afamados, en los cuales van modificando sus formulaciones para que sean más seguras. Actualmente, la relación que pueda existir entre la génesis de un tumor con el hecho de utilizar el cigarrillo electrónico está por estudiar. Se ha encontrado alguna sustancia relacionada, pero en cantidades, en concentraciones muy por debajo de lo que normalmente se adquiere en un límite peligroso. También es cierto que estas sustancias nunca van a ser, ni nunca se han encontrado que sean en tal cantidad y en tal proporción como pueda ser el cigarro tradicional. Estamos hablando de una alternativa, no de un sustitutivo. Estamos hablando de que la alternativa es la exposición por un tiempo moderado y no por un tiempo de años como puede ser en el cigarro electrónico. Y no olvidemos que la principal causa y el principal componente cancerígeno que solamente existe en el cigarro tradicional es el alquitrán, cosa que el cigarrillo electrónico, bajo ninguna formulación encontrada hasta la fecha, contiene. Recomendar un uso del cigarrillo electrónico como única alternativa para dejar de fumar lo consideraría un error, pero es una lucha continua contra el hábito del tabaco, en los cuales el mejor recurso es la motivación, lo principal, y segundo, si se puede dejar de fumar sin utilizar nada más, enhorabuena. Y eso hay que decirle a la gente, que darle la enhorabuena por conseguirlo. Pero el cigarrillo electrónico es una alternativa más, como son los parches de nicotina, sin hacer ningún tipo de infravaloración hacia ellos, como son los medicamentos que se comercializan. Es decir, todo lo que tiene una regulación, todo lo que está contrastado, sí se puede recomendar. Yo lo recomendaría. A mí me ha dado resultado. Lo que yo diría a la gente que huya de todo aquello que no esté absolutamente controlado. Okay, let's try something different.